Amigo mío, quiero invitarte a imaginar algo muy sencillo. La primera taza de café que tomas cada mañana, ese momento en el que el aroma sube desde la taza caliente y te despierta poco a poco. Puede parecer un gesto rutinario, algo que hacemos sin pensar, pero lo que quizá no sepas es que ese primer sorbo de café puede decidir, de manera silenciosa, cómo te sentirás durante todo el día, más fuerte o más débil, más animado o más cansado, más confiado o más inseguro. Todo puede empezar en esa taza. Como especialista en psicología consciente, y con más de 10 años de experiencia como urólogo, he escuchado las confesiones de miles de hombres. Me han hablado de sus frustraciones, de su cansancio, de la pérdida de vitalidad que sienten con el paso de los años. Muchos llegan a mi consulta con vergüenza, incluso con miedo, y siempre me repiten la misma frase: «Doctor, mis mañanas ya no son como antes». Y lo cierto es que no están solos. Este problema está ocurriendo en todas partes y está apareciendo antes de lo que la mayoría espera. El café tradicional, el que solemos beber sin pensar, nos da un golpe rápido de energía. El corazón late un poco más rápido, la mente se aclara, sentimos que despertamos, pero en pocas horas esa chispa se apaga, la energía se derrumba y aparece otra vez el cansancio. Después de los 50 años, esto se nota aún más. La cafeína sola ya no basta. El nivel de testosterona comienza a bajar. Los vasos sanguíneos pierden flexibilidad. El café se convierte en una tirita puesta sobre una tubería que pierde agua, una solución pasajera que no resuelve el problema de fondo. Por eso quiero proponerte algo distinto. Imagínate esa misma taza de café, pero con un pequeño cambio. En lugar de darte un estímulo breve, se convierte en una bebida que alimenta tu circulación, que mantiene tu energía estable y que apoya tu vitalidad en los aspectos que más importan para un hombre. No estoy hablando de ingredientes raros ni de suplementos caros. Estoy hablando de cosas naturales, sencillas, que quizás ya tienes en la despensa de tu cocina y, lo mejor, funcionan. He visto cómo transforman la vida de muchos pacientes míos. Así que quédate conmigo, porque en los próximos minutos te voy a mostrar cómo tu café de cada mañana puede dejar de ser una simple costumbre y convertirse en una poderosa herramienta para recuperar tu energía, tu confianza y tu fuerza como hombre. Amigo, hay una verdad que casi nadie nos cuenta y que todos los hombres vamos descubriendo poco a poco cuando pasan los años. Después de los 50, el cuerpo ya no responde igual. Lo notas en cosas pequeñas, te levantas con menos ganas, la energía de la mañana se agota antes del mediodía. El deseo y la confianza que antes parecían naturales empiezan a desvanecerse. Muchos piensan que es solo cansancio o estrés. Otros creen que es una señal inevitable de la edad, pero la realidad es más profunda. Lo que ocurre en tu cuerpo tiene una explicación clara. La testosterona, esa hormona que regula tu energía, tu ánimo y tu rendimiento, empieza a disminuir de manera natural con los años, y cuando baja, todo cambia. La testosterona no solo influye en la vida íntima, también afecta a la fuerza muscular, a la motivación, incluso a la manera en la que enfrentas cada día. Con menos testosterona, los vasos sanguíneos pierden elasticidad. Ya no se abren con la misma facilidad, la circulación se vuelve más lenta, menos eficiente, y cuando la sangre no fluye bien, tampoco llega el oxígeno ni los nutrientes donde más los necesitas. Eso explica por qué a muchos hombres les cuesta concentrarse, porque sienten que la chispa de antes se apaga, porque el rendimiento físico y sexual disminuye sin una causa aparente. El café que tomamos cada mañana en realidad no resuelve este problema. La cafeína estimula por un momento, pero no corrige la raíz. Al contrario, a veces incluso empeora la sensación de altibajos, un golpe fuerte de energía y luego una caída brusca que deja más cansancio, más irritación, más dependencia de otra taza. He visto esto en consulta una y otra vez. Hombres de 50, de 60, incluso de 45, que llegan con la misma queja: «Doctor, me siento sin fuerzas. Doctor, ya no tengo el mismo ánimo. Doctor, mi cuerpo no responde como antes». Lo que pocos saben es que este círculo se puede romper, que no estamos condenados a vivir así, que con cambios sencillos, con ingredientes naturales que respetan al cuerpo, es posible recuperar gran parte de esa vitalidad. Y aquí es donde entra en juego nuestra taza de café, porque lo que hoy parece una bebida rutinaria puede transformarse en un aliado poderoso, un aliado que estabiliza el azúcar en la sangre, que abre los vasos sanguíneos, que apoya las glándulas encargadas de la energía y la testosterona. Por eso quiero que sigas escuchando.
En los próximos minutos vamos a descubrir juntos cómo 5 ingredientes simples pueden convertir tu café de cada mañana en la mejor medicina natural para tu vitalidad. El primer ingrediente, la canela, el guardián silencioso. Amigo, quiero empezar este recorrido con un ingrediente que probablemente ya conoces, pero que quizás nunca imaginaste que podría ser tan poderoso para tu salud como hombre. Hablo de la canela. La canela no es solo una especia dulce que se usa en postres o en infusiones. La ciencia moderna ha confirmado lo que muchas culturas sabían desde hace siglos. La canela tiene la capacidad de proteger tus vasos sanguíneos y de estabilizar el azúcar en la sangre. 2 aspectos fundamentales para mantener tu energía y tu vitalidad. Piensa en tus arterias como si fueran tuberías muy finas que llevan sangre a cada rincón de tu cuerpo. Si la sangre está cargada de azúcar inestable, es como verter jarabe espeso dentro de esas tuberías. Se pega a las paredes, las daña, las endurece. Con el tiempo, el flujo se reduce, y lo que debería ser un río fuerte se convierte en un goteo. Esto no es solo una metáfora, es exactamente lo que ocurre en los vasos más pequeños, incluidos los que llevan la sangre a las zonas que más importan para el rendimiento masculino. Y aquí es donde la canela se convierte en un guardián silencioso. Estudios clínicos han demostrado que la canela puede reducir los niveles de azúcar en ayunas hasta en un 29%. Para un hombre que lucha con cansancio y con circulación pobre, eso significa una diferencia enorme. Es como limpiar las tuberías de tu casa para que el agua vuelva a fluir con fuerza. Pero la canela no se queda ahí. Contiene un compuesto llamado cinamaldehído, que tiene la capacidad de relajar los vasos sanguíneos. Ese proceso se llama vasodilatación. Dicho de manera sencilla, la canela le envía a tus arterias la señal de abrirse y dejar pasar más sangre. Es el mismo camino biológico que utilizan fármacos muy conocidos, pero en una forma natural y suave. Recuerdo a un paciente de 58 años, un contratista que pasaba horas en obras de construcción. Llegaba agotado a mi consulta y me decía que después del almuerzo no podía ni mantenerse despierto. Empezamos con algo tan simple como añadir un cuarto de cucharadita de canela de Ceilán a su café de la mañana. 2 semanas después volvió y me dijo: «Doctor, siento que la tarde ya no me aplasta. Ahora termino mi jornada con energía suficiente para estar con mi familia». Eso es lo que me gusta de la canela. Es accesible, económica, deliciosa y, además, parte. En la quietud preamanecer de un apartamento moderno, un tenue halo de luz artificial lucha por imponerse sobre la penumbra persistente. Roberto, de unos 60 años, se mueve con la estudiada lentitud de quien ha repetido el mismo ritual mañanero durante décadas, pero sin la chispa de la anticipación. Sus manos, antes firmes y resueltas en 1000 tareas, ahora sostienen la cafetera con una especie de automatismo, un eco silencioso de la vigorosa juventud que parece haberse desvanecido. En sus ojos, antes inquisitivos y llenos de fuego, se posa una mirada de rutina, casi de resignación. Hay un cansancio que se ha anidado en sus huesos, más profundo que el simple agotamiento físico. Es un hastío del alma, una sensación persistente de que la vitalidad que una vez fue suya, sin esfuerzo, se ha ido con los años. Cada gesto, el agua vertida, el filtro colocado, el café molido midiendo su dosis exacta, es un recordatorio de un tiempo que ya no es. El aroma del café, esa promesa fragante de un nuevo día, le despierta momentáneamente, ofreciendo un espejismo de energía, un chispazo fugaz que se disipa casi tan rápido como surge. Es como un suspiro, un breve respiro antes de sumergirse de nuevo en la familiar letanía de la jornada. Mientras el café gotea lentamente, el sonido rítmico llenando el silencio de la cocina, Roberto se acerca a la ventana. Desde su apartamento, observa el despertar de la ciudad. Abajo, en la calle, ve a gente más joven, con pasos firmes, risas espontáneas, una urgencia vital que a él le parece incomprensiblemente ajena. Sus figuras se mueven con una ligereza que él ya no posee, una energía que, en algún momento, formó parte intrínseca de su ser. Hay en ellos una chispa, un dinamismo, una promesa de posibilidades ilimitadas que Roberto siente que ha perdido, no de golpe, sino lentamente, gota a gota, como el café que se filtra en su taza. Esa observación no genera envidia, sino una melancolía profunda, un lamento silencioso por lo que fue y ya no es. Es como si el mundo avanzara con un ritmo al que él ya no puede seguir el paso, dejándole atrás, observando desde la ventana de su propia existencia. El café, al fin servido, se convierte en un símbolo de esa energía efímera,
un estímulo transitorio que apenas roza la superficie de su agotamiento, sin alcanzar la raíz profunda de su desánimo. Cada sorbo es un intento de avivar una llama que ya no arde con la misma intensidad, un ritual que se ha convertido en una parte ineludible de su día, pero también en un doloroso recordatorio de su declive. La taza tibia en sus manos no le ofrece el consuelo de un despertar, sino la fría constatación de que su cuerpo y su espíritu responden de una manera que ya no le pertenece, con una lentitud que le pesa en el alma. La quietud de la mañana se rompe solo por el eco de sus propios pensamientos, un murmullo persistente de lo que una vez fue su vitalidad. La noche ha caído sobre el apartamento, y la sala de estar se envuelve en una iluminación tenue, casi íntima, pero que paradójicamente resalta una distancia sutil, una brecha imperceptible entre Roberto y su esposa. Ambos, sentados en sofás contiguos, comparten el mismo espacio, el mismo silencio, pero la conexión que una vez fue tan vibrante y espontánea, ahora parece tenue, como una vela a punto de extinguirse. Hay un cariño innegable, un amor labrado durante décadas de convivencia, pero esa chispa que encendía la intimidad, que se manifestaba en la complicidad de una mirada o la ligereza de un toque, se ha desvanecido. Roberto lo siente más que nadie. Una oleada de frustración lo inunda, una sensación de impotencia ante su propio cuerpo, que se niega a responder como antes. Observa a su esposa, su perfil suave bajo la luz indirecta, y en su interior se libra una batalla, el deseo que aún persiste en su corazón, sofocado por la realidad de su falta de energía, su menguado deseo físico. Intenta iniciar una conversación íntima, una que pueda disipar esa sutil barrera que se ha erigido entre ellos. Sus palabras son tentativas, casi titubeantes, como si temiera su propio fracaso antes incluso de intentarlo. Pero el peso de su propia apatía, la falta de una respuesta visceral, lo frena. Es un bloqueo interno, una incapacidad de cruzar ese umbral invisible. Se excusa con cansancio, una mentira piadosa que esconde una verdad más dolorosa, la vergüenza. La frase, estoy un poco cansado, cariño, flota en el aire, no como una explicación, sino como una renuncia. Deja tras de sí un silencio incómodo, un vacío que ambos perciben y que ninguno se atreve a llenar. Es un silencio cargado de expectativas no cumplidas, de anhelos tácitos, de una intimidad que se ha retirado sigilosamente. Roberto se siente culpable, un remordimiento punzante que le corroe por dentro. Siente que le falla a su esposa, que la priva de una conexión que ella merece, y lo que es peor, siente que se falla a sí mismo. La imagen de quien fue, del hombre vibrante y seguro de sí mismo, se enfrenta al reflejo actual de un hombre que se siente sin fuerzas, despojado de una parte esencial de su masculinidad. La tristeza se mezcla con la vergüenza, creando un nudo apretado en su pecho. Anhela la espontaneidad, la pasión, la simple alegría de sentirse deseado y deseante. Pero esa noche, como tantas otras, se resuelve en una retirada silenciosa, un beso en la frente que, aunque cariñoso, carece del fuego que una vez lo animó. La distancia emocional, aunque no pronunciada, se hace palpable. La oscuridad de la habitación parece engullir no solo la luz, sino también la esperanza de un reencuentro más profundo, dejando a Roberto sumido en una reflexión dolorosa sobre el implacable paso del tiempo y sus consecuencias más íntimas. Su corazón anhela la conexión, pero su cuerpo, o al menos lo que él percibe de él, lo traiciona. Desde nuestra perspectiva aquí en Psicología Consciente, como profesionales dedicados a la salud integral, entendemos profundamente la angustia que experimenta Roberto y, por extensión, tantos hombres que se encuentran en una situación similar. Quiero que sepan que no están solos y que lo que sienten no es un signo de debilidad o un destino inevitable, sino una manifestación común de cambios biológicos que, afortunadamente, podemos abordar con conocimiento y proactividad. Durante más de una década en el campo de la urología, he sido testigo de primera mano de cómo la disminución de la vitalidad masculina después de los 50 puede impactar de manera profunda la vida de un hombre, su autoestima, sus relaciones y su percepción de sí mismo. Muchos llegan a la consulta con vergüenza, con una sensación de fracaso, creyendo que sus días de plenitud han terminado. Pero permítanme desmitificar esta situación. La pérdida de energía, la disminución del deseo y los desafíos en la función eréctil no son meramente psicológicos ni una falla personal, tienen una base biológica sólida y comprensible. La fatiga, la falta de energía que le impide iniciar el día con el vigor deseado, no es simplemente parte del envejecimiento, es un síntoma multifactorial que la ciencia moderna nos permite desentrañar.
Es una falacia peligrosa, una de las más arraigadas en nuestra sociedad, que el cansancio crónico y la disminución de la energía son simplemente parte de la edad. No, amigos, nuestro cuerpo es una máquina increíblemente adaptable. La fatiga persistente es un indicador claro de desequilibrios nutricionales, hormonales o circulatorios que, con el conocimiento adecuado, pueden ser abordados. Y si les dijera que esa normalidad es en realidad una señal de que su cuerpo les está pidiendo a gritos una revisión, una nueva perspectiva, una oportunidad para revitalizarse? Principalmente, estamos hablando de dos factores clave: la caída gradual de los niveles de testosterona y la pérdida de elasticidad y funcionalidad de los vasos sanguíneos. La testosterona es mucho más que una hormona sexual, es el motor que impulsa la energía, la masa muscular, la densidad ósea, el estado de ánimo y, por supuesto, la libido. A partir de los 30, sus niveles comienzan a descender aproximadamente un 1% al año, y para los 50, muchos hombres ya experimentan síntomas significativos. Piénsenla como el director de orquesta de la vitalidad masculina. Cuando este director se debilita, toda la sinfonía de su bienestar se resiente. Por otro lado, la salud cardiovascular es fundamental para la vitalidad. La erección, de hecho, es un evento vascular, requiere un flujo sanguíneo adecuado y la capacidad de los vasos para dilatarse eficientemente. Con el tiempo, factores como el estrés oxidativo, la inflamación crónica o una dieta inadecuada pueden comprometer esta elasticidad, reduciendo la producción de óxido nítrico, una molécula esencial para la vasodilatación. La disfunción eréctil no es solo un problema de rendimiento sexual, es, sorprendentemente, uno de los primeros y más claros indicadores de problemas cardiovasculares subyacentes. Piénsenlo como el canario en la mina de su sistema vascular. Cuando falla, es una señal de advertencia de que las arterias en todo el cuerpo podrían estar sufriendo. Abordar la disfunción eréctil no es solo para mejorar la vida sexual, es una estrategia vital para proteger su corazón y prolongar su vida saludable. El café tradicional, el que Roberto bebía cada mañana, puede dar un golpe de energía por la cafeína, pero no aborda la raíz del problema. Es como intentar llenar un tanque con fugas, se siente momentáneamente lleno, pero el combustible se pierde rápidamente. Mi misión hoy es ofrecerles una perspectiva esperanzadora. Estos cambios biológicos no son una condena, son desafíos que podemos enfrentar con estrategias informadas y naturales. La buena noticia es que no necesitamos soluciones complejas o costosas. A menudo, las herramientas más poderosas para recuperar la vitalidad se encuentran en lo más simple de nuestras rutinas diarias. ¿Qué pasaría si les dijera que su taza de café matutina, ese ritual que ya tienen arraigado, podría convertirse en su mayor aliada para recuperar la energía, la confianza y la conexión íntima, incluso después de los 80? No se trata de un elixir mágico, sino de transformar ese hábito en un vehículo para la salud hormonal y cardiovascular, agregando ingredientes que la ciencia ha demostrado tener un impacto significativo. Es una solución científica, accesible y, lo más importante, sostenible. Los invito a ver su café no solo como una bebida, sino como una oportunidad diaria para nutrir su cuerpo y mente. A menudo, los cambios más profundos en nuestra salud comienzan con pequeñas modificaciones constantes y conscientes en nuestros hábitos más arraigados. Estamos aquí en Psicología Consciente para guiarles en ese camino, transformando lo ordinario en extraordinario para su bienestar integral. Con una mezcla de escepticismo natural y una chispa de esperanza encendida por mis palabras, Roberto decidió que era hora de probar. No tenía nada que perder, salvo la rutina monótona y el cansancio que se le había pegado al alma. Así comenzó su plan de 30 días, una aventura silenciosa y personal que inició en su misma cocina, el epicentro de su antigua resignación. El primer paso fue simple. A su café habitual, agregó una pizca de canela y una cucharada de cacao puro. Al principio, la novedad del sabor era lo más notable, una calidez especiada y un matiz amargo chocolatoso que rompía con la monotonía. Los primeros días, el cambio no fue drástico, no hubo una explosión de energía, ni un despertar milagroso. Pero algo era diferente. La energía que sentía no era el subidón abrupto de la cafeína pura, seguido de una caída igualmente pronunciada. Era una energía más estable, más sostenida, una sensación de claridad mental que duraba más allá de la primera hora de la mañana. Su estado de ánimo, aunque no eufórico, parecía menos propenso a las oscilaciones, más anclado en una serenidad discreta. Yo había enfatizado la importancia de estos dos ingredientes. La canela,
no solo por su delicioso aroma, sino por sus potentes propiedades para proteger los vasos sanguíneos. Les expliqué cómo la canela mejora la sensibilidad a la insulina, un factor crucial para estabilizar los niveles de azúcar en sangre, lo que a su vez previene el daño oxidativo a las paredes arteriales. Un estudio en el Journal of Agricultural and Food Chemistry demostró que la canela puede reducir los niveles de azúcar en ayunas hasta en un 29%. Una mejor salud vascular significa una mejor circulación, el camino directo para que la sangre fluya con libertad a todas las partes del cuerpo que lo necesitan, incluyendo aquellas responsables de la vitalidad masculina. Además, su efecto vasodilatador natural ayuda a relajar los vasos sanguíneos, abriendo las autopistas para el oxígeno y los nutrientes. Piensen en la canela como un ingeniero vascular silencioso que limpia y protege sus arterias. El cacao puro, por su parte, era un verdadero tesoro. Les detallé cómo es rico en flavonoides, poderosos antioxidantes que estimulan la producción de óxido nítrico. El óxido nítrico es el mensajero clave que le dice a tus arterias que se relajen y se abran, mejorando drásticamente el flujo sanguíneo y, por lo tanto, la erección. Investigaciones en el British Journal of Nutrition han destacado cómo los flavonoides del cacao promueven la relajación de los vasos sanguíneos. Pero el cacao ofrecía más. Era un estimulante natural del ánimo, gracias a compuestos como la teobromina y sus precursores de serotonina, dándole a Roberto esa sensación de un mejor estado de ánimo general. Y, crucialmente, es una fuente rica en magnesio, un mineral esencial que juega un papel directo en la producción de testosterona. Un estudio en el Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis correlacionó la ingesta de magnesio con niveles más altos de testosterona libre. Es un combustible premium que nutre la fábrica hormonal, en lugar de obstruirla. Roberto, siguiendo la recomendación, comenzó a registrar sus sentimientos en un pequeño diario, una forma de observar conscientemente los cambios. No esperaba milagros, pero esta leve mejora en su energía y ánimo, tan sutil como persistente, era un indicio de que quizás el Dr. Luis tenía razón. Esta pequeña disciplina se convirtió en un acto de fe en sí mismo, un compromiso con un proceso de transformación que empezaba a brotar. El escepticismo aún persistía, pero ahora estaba teñido de un optimismo cauteloso, una curiosidad renovada por lo que el cuerpo podía lograr con el apoyo adecuado. La taza de café ya no era solo una bebida, era un experimento diario, una promesa silenciosa. Los días se transformaron en semanas, y Roberto, animado por los leves pero constantes cambios, se aventuró a incorporar la siguiente fase del plan. Su cocina, antes un espacio de rutina inalterable, ahora era un pequeño laboratorio de bienestar. Añadió a su café matutino una cucharadita de maca en polvo y una porción de aceite de coco orgánico. La textura de su bebida se volvió más cremosa, el sabor, más exótico y profundo. Poco a poco, los efectos comenzaron a ser más notorios, no solo para él, sino también para quienes lo rodeaban. Su esposa fue la primera en percibirlo. Una tarde soleada, Roberto sugirió una caminata por el parque local, algo que hacía tiempo había dejado de hacer con regularidad, excusándose con cansancio. Ahora, con cada paso, sentía una ligereza renovada, un vigor que le permitía disfrutar del paisaje y de la compañía sin sentir el peso habitual en las piernas. Su esposa lo miró con una sonrisa de sorpresa y gratitud, al verle más animado, con una chispa renovada en los ojos. La ciencia detrás de estos nuevos aliados es fascinante. La maca, un adaptógeno ancestral de los Andes peruanos, era la Viagra natural a la que me refería. No actúa como un estimulante hormonal directo, sino que trabaja para equilibrar el sistema endocrino en general. Su magia reside en su capacidad para ayudar al cuerpo a adaptarse al estrés, aumentando la energía y la resistencia sin los efectos secundarios de los estimulantes. Un estudio publicado en Andrología encontró que la suplementación con maca mejoró la percepción del deseo sexual en hombres sanos. Lo más fascinante de la maca es su impacto en el deseo y la libido, no solo a nivel físico, sino también psicológico, mejorando el estado de ánimo y reduciendo la ansiedad, factores cruciales para la intimidad. Es como si reajustara el termostato interno del cuerpo para que operara de manera más óptima, un director de orquesta hormonal que armoniza, no reemplaza. Desafía la idea común de que necesitamos picos de energía para sentirnos vivos. La maca nos ofrece un concepto radicalmente distinto, la adaptación. Y luego estaba el aceite de coco, un combustible inesperado para la vitalidad.
Les había destacado que el aceite de coco es una fuente excepcional de grasas saludables, particularmente triglicéridos de cadena media, MCTS, que el cuerpo utiliza de manera diferente a otras grasas. En lugar de almacenarse fácilmente, los MCTS se metabolizan rápidamente en energía, proporcionando un flujo constante y sostenido. Pero su beneficio más importante en este contexto es su papel fundamental en la producción hormonal. La testosterona, como todas las hormonas esteroides, se sintetiza a partir del colesterol. El cuerpo necesita grasas saludables como el aceite de coco para proporcionar los ladrillos necesarios para construir estas hormonas. Estudios en el Journal of the American College of Nutrition han destacado el papel de las grasas saturadas de cadena media, presentes en el coco, en el apoyo a la función mitocondrial y la producción de energía celular. Es, en esencia, un alimento para las glándulas que producen testosterona, un ladrillo de construcción premium para las fábricas hormonales del cuerpo, ayudándolas a operar con mayor eficiencia. Una noche, en su casa, hubo un momento de conexión más profunda y espontánea. No fue forzado ni esperado, sino que surgió de forma natural, de la renovada seguridad y el deseo que Roberto sentía. La distancia sutil se disipó, reemplazada por una cercanía que ambos habían anhelado. Roberto se sintió completo, deseado, y lo más importante, capaz de responder a ese anhelo. Era más que una mejora física, era una restauración de la confianza, una reconexión con su yo más íntimo y con su pareja. La alegría de ese momento, la gratitud por esa chispa reencendida, llenaron su corazón, validando el camino que había decidido emprender. Los ingredientes en su café no eran solo suplementos, eran catalizadores de una vida renovada. Esta conexión renovada es el efecto en cascada de la salud física a la intimidad emocional, desempolvando un tesoro que siempre estuvo ahí. El amanecer en la cocina de Roberto ya no era un acto de resignación, sino un ritual cargado de expectación y gratitud. Con la integración del jengibre, la fórmula de su café se completó, transformándose en una poción matutina de vitalidad integral. El sabor era ahora una compleja sinfonía de lo dulce, lo especiado, lo cremoso, lo terroso, un reflejo de la profundidad de los cambios que estaban ocurriendo dentro de él. Roberto se levantaba con una energía palpable, no esa efímera explosión de cafeína, sino una vitalidad que le recorría el cuerpo, una claridad mental que le permitía planificar el día con entusiasmo. La pesadez matutina había desaparecido, reemplazada por un sentido de ligereza y capacidad. Las sombras de cansancio que antes se posaban en su mirada, ahora se habían disipado, dejando al descubierto unos ojos más brillantes, llenos de un renovado propósito. El jengibre, el último ingrediente en unirse a la mezcla, era la pieza final de este rompecabezas de bienestar. Más allá de su uso culinario y propiedades antiinflamatorias ampliamente conocidas, el jengibre es un potente vasodilatador. Su capacidad para abrir los vasos sanguíneos y mejorar la circulación es invaluable. Reduce la inflamación crónica en el cuerpo, un factor que a menudo compromete la producción de testosterona y la salud vascular en general. Al mitigar esta inflamación, el jengibre protege los niveles de testosterona y facilita un flujo sanguíneo más eficiente. Es como un ingeniero que desatasca las tuberías, asegurando que el agua llegue sin impedimentos donde se necesita. Un metaanálisis publicado en el Journal of Dietary Supplements sugirió que el jengibre puede tener efectos protectores sobre los niveles de testosterona. Además, el jengibre tiene un efecto termogénico suave, lo que contribuye a un metabolismo más activo y una mayor sensación de energía y calidez interna. Es el desollinador natural y guardaespaldas hormonal de su sistema. La sinergia de los 5 ingredientes, canela, cacao puro, maca, aceite de coco y jengibre, era la clave. No se trataba de un solo elemento milagroso, sino de una orquesta de compuestos bioactivos trabajando en armonía para optimizar la salud cardiovascular, hormonal y metabólica. Juntos, elevaban la producción de óxido nítrico, mejoraban la sensibilidad a la insulina, equilibraban las hormonas, proporcionaban energía sostenida y protegían el cuerpo de la inflamación. Es como un equipo de Fórmula 1 nutricional para un rendimiento óptimo. La culminación de esta transformación se manifestó en un viaje de senderismo que Roberto y su esposa habían planeado, una actividad que había abandonado hacía años, considerándola demasiado exigente. Ahora, se le veía escalando con una fuerza renovada, sus pasos firmes y seguros, disfrutando de cada vista panorámica, de la brisa en su rostro, y de la compañía de su esposa. No solo recuperó la capacidad física,
sino también la alegría de las experiencias compartidas. Se sentía más vivo que nunca, una frase que resonaba con la verdad de su ser, un testimonio de que la edad no era una condena, sino un capítulo que podía escribirse con renovada vitalidad. Había recuperado no solo la energía y el deseo, sino la confianza en sí mismo, la alegría de sentirse pleno y capaz. Su taza de café ya no era un mero inicio de día, sino el catalizador de una vida reimaginada, llena de aventura y de una profunda conexión. Ha desbloqueado un nivel oculto de vida y experiencias. Al atardecer, en el balcón de su apartamento, Roberto y su esposa comparten un momento de paz. Las últimas luces del día pintaban el cielo con tonos naranjas y púrpuras, mientras el aire se llenaba con el suave aroma de su café cremoso, una mezcla ahora familiar y reconfortante. Ella tomó su mano, un gesto espontáneo, lleno de gratitud no solo por su renovada energía, sino por la cercanía y la chispa que había regresado a su relación. Ya no había esa distancia sutil, solo una conexión profunda, silenciosa, tejida con los hilos de los días que habían pasado y los que vendrían. La intimidad se ha renovado, no solo físicamente, sino con la armonía de una relación fortalecida por el bienestar individual. Es una melodía que había perdido algunas notas, ahora sonando completa y hermosa. Roberto mira su taza de café con una sonrisa significativa. Cada sorbo es un recordatorio de un viaje, de una decisión sencilla que transformó su existencia. Reflexionó sobre cómo un pequeño cambio en su rutina matutina, la adición de unos cuantos ingredientes naturales a su café, se convirtió en la piedra angular de una transformación mucho mayor. No fue solo su salud física la que mejoró, fue su mente, su espíritu, y lo más preciado, su relación. La frustración y la vergüenza han sido reemplazadas por una confianza tranquila, una alegría que irradia desde dentro. El cansancio crónico ha dado paso a una energía sostenida, el deseo latente ha florecido de nuevo, y la distancia sutil entre él y su esposa se ha cerrado, tejida de nuevo con hilos de intimidad y complicidad. El verdadero catalizador para una nueva fase de vida no fueron solo los ingredientes, sino su compromiso y el ritual consciente. Es el efecto dominó de un pequeño cambio que transformó toda su vida. El futuro, antes velado por la incertidumbre y el miedo al declive, ahora se presenta como un horizonte de posibilidades. Las montañas que escaló, las risas compartidas, las conversaciones profundas en las noches, todo es parte de un nuevo capítulo. Roberto levanta su taza en un brindis silencioso hacia el atardecer, hacia la vida, hacia su esposa. Es un brindis por la esperanza, por la perseverancia, por la sabiduría de buscar soluciones naturales. Ya no se siente como un observador pasivo de su propia vida, sino como un participante activo, un hombre que ha redescubierto su poder. La edad, para él, ya no es un límite, sino una invitación a vivir con mayor conciencia y plenitud. El café, esa humilde bebida, se ha convertido en el símbolo de su renacimiento, un legado de bienestar que comparte con la persona que más ama, viendo el futuro no solo con optimismo, sino con la certeza de que la vida, incluso después de los 80, puede ser más vibrante que nunca. La paz que siente es profunda, la alegría, genuina, y la plenitud, absoluta. Ahora, amigo, estás listo para reescribir tu propia historia, no como la de alguien que simplemente envejece o se resigna, sino como la de alguien que evoluciona, prospera y vive plenamente con cada año. Si este mensaje ha resonado contigo, si sientes esa chispa de esperanza que encendió en Roberto, te invito a dar el primer paso. Suscríbete a Psicología Consciente para no perderte más estrategias que transformarán tu bienestar. Déjanos un me gusta si este video te ha abierto los ojos a nuevas posibilidades y comparte esta información con alguien que necesite recuperar su vitalidad. Y dime en los comentarios, ¿cuál de estos 5 ingredientes vas a añadir primero a tu café de mañana? Tu viaje hacia una vida más plena comienza ahora.